Buenas gente, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo análisis más a fondo sobre la actualización del micelio que TLT nos ha prometido. Pero sin más nada que decir, empecemos. El siguiente material es una colaboración directa del grupo de IR Memes y Comercio con el creador de contenido El Bandido. Es un análisis de los nuevos detalles que podemos encontrar en los archivos del juego acerca de la actualización del micelio. Cosa que han hecho múltiples usuarios. Sin embargo, este texto buscará conectar toda la información de manera objetiva sin recaer en fantasías. Parte de la información tiene relevancia y vinculación con el anterior análisis del micelio. Para no perderte ningún detalle, visita nueva actualización subido por El Bandido. El micelio, el hongo responsable de esta crisis, independientemente de que se trate de un evento temporal o una extensión de la campaña, sabemos que vendrá con múltiples recompensas. El 4 de agosto la página oficial del juego publicó la siguiente imagen. En ella podemos apreciar distintos trajes de protección. Como se mencionó en el anterior vídeo, son trajes de peligro biológico fungi y no de carácter antirradiactivo. El pie dice AIDA Levels of Protection, ya que es el nombre de los trajes: AIDA 1, AIDA 2, AIDA 3, AIDA 4, esto puede verse en una imagen promocional, corresponde a la AIDA 3. Cada traje corresponde a un nivel específico de protección. ¿Qué tipo de protección? Citando la publicación del 4 de agosto de la página oficial del juego, The Test Results of the Combat Performance of the AIDA 3 and AIDA 4 Protective Equips are given in Table 12. Infection was avoided, son trajes que pueden servir para evitar la infección al tener contacto directo contra los infectados y el micelio. Imagen de agentes tomando muestras de un estanque, aunque también podríamos considerar que cada uno mantiene la esencia del traje de peligro biológico inicial. Es un objeto que ayuda para evitar la radiación, es por ello que se debe reflexionar en que su función es proteger contra el virus R17, tomando en cuenta la información que podemos hallar en el Instituto de Virología de Moscú, mientras que los nuevos trajes actuarían como un escudo contra el hongo, debido a que, como se vio en el anterior vídeo, las zonas infectadas no están contaminadas de radiación, es decir, cada traje dará cierta protección contra la radiación, como cualquier otra armadura, pero se especializará más en la protección del micelio. Es claro que el AIDA 1 será la forma básica de estos trajes. Lo que queda a especulación es si este traje será obtenible o crafteable, debido a que podría ser de suma vital para el progreso de las misiones. El AIDA 2, AIDA 3 y AIDA 4 son versiones mejoradas del 1, obviamente, me refiero a que su sistema de mejora es igual a la armadura polar / de cazador, es por ello que los tanques de cada uno salen en PNG, ya que son un objeto en sí mismo y no una ilustración de una imagen más grande. Si no entendieron, lo explicaré de manera más sencilla. Los tanques, aquí, no solo son una parte del traje, sino que también con un objeto en solitario, necesarios para la mejora o crafteo del mismo. En los archivos falta el Kit 4, su diseño puede seguir en progreso. Esta es su apariencia en combate. Por otro lado tenemos las imágenes de los extractos. Hay color azul, verde, naranja y morado. ¿Qué son los extractores? Aún no sabemos para qué son o qué uso tienen. Por el color de cada uno es probable que sean objetos especiales que den ventajas en batalla al jugador. Por otro lado tenemos al Emba Extractor, una especie de jeringa que contiene el biomaterial del micelio. ¿Qué es un biomaterial? Un biomaterial es una sustancia natural o sintética, en este caso es sintética, que es compatible / adecuado para su aplicación en tejido vivo, y lo es, pues como se dijo en el anterior vídeo, su uso está relacionado a su aplicación en los campos infértiles. El Emba biomaterial es un objeto aparte, la forma líquida del micelio en su estado líquido, o también podría tratarse del agua contaminada de los buffer tank. Si la sustancia de este recipiente resulta ser en realidad micelio, automáticamente se confirma que la sustancia en los estanques cerca de los invernaderos de cúpula geodésica es el hongo en estado líquido y no es agua para el sistema de calderas. El artículo Embadox es un objeto libro similar al Project Envy que tiene Kurganov. La diferencia entre uno y otro es que el inicial tiene detalles del proyecto y el cosmódromo de Baikonur, y el actual menciona el proyecto Envy y el peligro biológico que representa, si nos basamos en la carátula de cada expediente.
La máscara de gas eléctrica se ve similar a la máscara PMG, con la diferencia de que esta no posee filtros normales, en su lugar se encuentran dos pares de tanques con un símbolo de peligro eléctrico y debajo de él hay 4 barras verticales. Esta máscara podría ser una modificación que necesite de condensadores eléctricos o pilas en lugar de filtros para su funcionamiento, aunque esta variante sea recientemente descubierta puede no tener algún vínculo con el proyecto Envy, sino que saldría como un nuevo objeto al igual que la Kypres y la katana. La Kypres, OTS, 02 Cypress TKB, 0217, es una pistola ametralladora que pertenece al grupo de los subfusiles ligeros, usa munición 9x 18 mm PM y su producción inicial se limitó a para las unidades del Ministerio del Interior de la Federación Rusa a inicios de 1990. Por otro, la katana no necesita presentación ya que se ha convertido en un icono de la cultura pop en los videojuegos. Para finalizar tenemos un par de enemigos para analizar, son muchos, así que solo mencionaremos a los 4 más importantes. Boss Computer es un equipo de sistemas con micelio en su superficie, en su pantalla vemos la línea isoeléctrica, lo que significa que el equipo está conectado a alguien, o algo. Es probable que esta computadora se encuentre en los laboratorios looteables, en Babiolab, ya que está encargado de ser el último bastión de las instalaciones, es decir, su función sería monitorear los sistemas de contención del lugar para evitar una contaminación, claramente fallando, es probable que su destrucción en el campo de batalla otorgue una bonificación a los infectados. En su nombre dice Boss, pero es probable que sea igual que las abejas madre, una por cada panal. Boss Gerin es el científico Mark Gerin con la infección en su cuerpo, tiene icono de unidad y de NPC, por lo que tendrá interface de combate y de diálogo. Boss Kurganov es la versión infectada de Kurganov. También tiene imagen de diálogo. Emissary es un combatiente, con protección, similar a la Ida 1, podría dar la imagen de ser un aliado ya que su tarea alguna vez lo fue la contención del micelio, pero las connotaciones maquiavélicas de su rostro pueden darnos una señal de ser uno de los jefes finales del evento. Kurganov y Gerin nos atacarán porque están fuera de su conciencia, en cambio el emisario no tiene síntomas de infección, por lo tanto, si resulta ser un villano es probable que sea uno de los causantes o enemigos que buscan un beneficio a través de la catástrofe. Y bueno gente, esto ha sido todo por el momento. ¿Qué te pareció este nuevo análisis? Ojalá haya sido de tu agrado. Recuerda darle like, suscribirte y dejar un comentario con tus ideas o dudas. También recuerda checar la descripción del vídeo, allí encontrarás todos los links de nuestros colaboradores y sus grupos de Facebook ya que hay diversas mecánicas en sus grupos de Facebook, así que date una vuelta y chécalos. Por cierto, si quieres ver una segunda parte tenemos que llegar a una meta de 200 likes para una segunda parte. ¿Lo lograremos? Entre todos seguramente que sí, así que deja tu like si quieres ver una segunda parte. Pero sin más nada que decir, nos vemos en un próximo vídeo.